Vale, chicos, una pregunta ahora de fútbol, porque soy un futbolero totalmente y me gusta el fútbol total. ¿Cómo ha sido el cambio? Cada uno has jugado en diferentes clubes. Pipa, tú has jugado en Boca Juniors, mis favoritos de Argentina, son lo que se sabe. Y tienes la atmósfera de la Bombonera, a donde nunca fui. Y me gustaría ver esa atmósfera, pero llegando Estás invitado, a estás Marsella, invitado. muchísimas gracias, pero llegando al velódromo, Olympique de Marseille, ¿cómo sientas con este público ahí? Yo fui para el partido antes de Olympique de Lyonnais y mira, ahora tengo piel de gallina. Con el público ahí es para flipar. ¿Cómo lo ves vosotros? Mira, a mí realmente me sorprendió mucho el Velodrome, porque yo, bueno, como bien decís, vengo de Boca Juniors y es un equipo que todos saben la hinchada que tienes. Realmente se vive ahí y es increíble poder vivirlo en otro lado. Pero cuando yo llegué acá a Marsella, realmente me sorprendió de verdad el Velodrome porque no pensé que... Primero el estadio, yo no me imaginé el estadio, por ahí lo había visto por fotos, no sabía que era tan lindo. Y Sí. después la gente, la pasión que tiene la gente con la que vive el fútbol, con la que viven los partidos, con la que alientan, se me hace muy parecido a lo que son las hinchadas argentinas, que la pasión que se vive en Argentina es muy linda. Y realmente eso me sorprendió muchísimo y nada, lo disfruto. Cada partido que yo juego en el Velodrome, lo disfruto mucho porque realmente cuando se ve ese estadio lleno, bueno, a mí me tocó estar ahí también en el partido, en el clásico, y realmente fue una cosa increíble el recibimiento de todo, ¿no? Y para ti, Álvaro. Yo la verdad que, bueno, tuve la oportunidad de jugar en la Bombonera, no estaba el FIFA porque estaba lesionado, pero fui con Villarreal a jugar a la Bombonera, un amistoso, y la verdad que era una barbaridad, un partido amistoso y a lo grande lo viven allí. Y él vivió un poco más de cerca lo que es vivir el velodrome, el fútbol. Yo creo que el año pasado, por ejemplo, yo jugaba en Villarreal, que es uno de los grandes equipos de la Liga de España, pero es un pueblecito, el estadio es pequeño y el ambiente es muy, muy diferente a lo que es Marsella. Entonces, bueno, el cambio para mí fue mucho más grande. Sí que es cierto que vine avisado porque, bueno, Zubizarreta es al final español, André Vilas-Boas habla español, me dijeron, oye, esto lo que es la presión, lo que es la gente es muy diferente a lo que es Villarreal. Y la verdad que me ha gustado mucho vivirlo. También ha sido una temporada bonita, está siendo una temporada bonita en la cual estamos consiguiendo objetivos bonitos, como es pelear por la Champions. Tenemos a la gente de nuestro lado y el cambio que yo he vivido de Villarreal con Marsella ha sido súper grande. Entonces, bueno, para mí está siendo muy bonito vivirlo. Ya viviste tú también lo que fue el partido, el derbi contra el Olympique de Lyon. Y para nosotros vivir esos partidos, pues la verdad que es súper bonito, y encima ganarlo como lo ganamos, pues también sabe mejor. Así que disfrutando muchísimo de lo que es el ambiente del velodrome y de la gente de Marsella. Claro. Y vuestro capitán, Dimitri Payet, ¿cómo está jugar con él? Bueno, a ver, para mí súper conocido porque, bueno, al final, siempre que jugamos en Europa, pues las ligas, lo que es la Premier League, Italia, Alemania, Francia, lo sigues muy de cerca. Entonces, bueno, jugar con Payet, que para el recuerdo de lo que es la gente de Europa, hizo una Eurocopa brutal también con Francia, en la cual metió muchos goles y se salió. Lo mío es un poco parecido a lo que dice Álvaro, ¿no? Pero nada, él es un jugador clave para nosotros y importantísimo dentro del equipo porque es el jugador al que nosotros sabemos que le tenemos que dar la pelota porque algo diferente siempre va a generar, ¿no? Tiene gol, tiene pase de gol para los delanteros, hace jugar todo el equipo. Entonces yo creo que es un jugador importante, como te digo, y nosotros, estando él dentro de la cancha, yo creo que es con uno de los jugadores que más se puede jugar, tanto un defensor, tanto como los medios, los delanteros. Es un jugador que sabes que algo siempre tiene para dar y es importantísimo. Y él vuelve, es increíble cómo juega. Y vuelve para recoger la pelota y empezar arriba a hacer la combinatórica. Es un buenísimo jugador, en mi opinión, también. Y en Marsella, Marsella para ti, Pipa. Marsella. ¿Qué tal con los fans aficionados por la calle? ¿Os han recibido bien? Y has dicho que son impresionantes los fans, pero en la calle, ¿cómo os tratan?
los franceses, los marsellanos? No, muy bien, muy bien. En lo personal me han tratado con mucho respeto, con mucho cariño. Incluso en pocos partidos, creo que no iban ni 3 meses y colgaban banderas con el nombre mío y realmente eso para uno lo pone muy contento, muy feliz. Significa que uno está haciendo las cosas bien, que le tomen tanto cariño en tan poco tiempo, así que lo único que trato de hacer es dejar la vida en cada partido para seguir ganándome el cariño de la gente. Y a pesar de eso, creo que me han tratado muy bien, gente muy respetuosa. Quizás en Argentina la pasión es totalmente distinta, pero no hay tanta educación como la que hay acá. El hecho de ir a pedir una foto, el hecho de no sé, que te terminen de dejar de comer para después sacarte 1000 fotos. Sí. Es una cuestión de respeto que en Argentina por ahí no hay mucho. No, Así no que hay nada, ni en Italia tampoco. Sí, en Francia, contento yo he visto en de estar Francia, están muy bien comportados. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y tú, Álvaro, cómo lo Sí, vives? yo pienso como el Pipa. Bueno, al final, desde que llegamos aquí, el Pipa lo ha dicho. A las 2 o 3 semanas de estar aquí nos hicieron un mosaico ahí en todo el estadio sin apenas haber demostrado nada dentro de lo que es el club. Qué lindo. Después, a la hora de estar por la calle, sí que es cierto que notas que te conocen, que bueno, que viven por lo que es el fútbol, por su equipo, pero es eso. Muchas veces cuando voy a cenar, por ejemplo, con Darío, vamos a los restaurantes o por ahí, siempre tienes respeto mientras estamos cenando, mientras estamos con las novias o con mujeres o nuestros hijos de la familia en general. Y esperan a que terminemos de cenar. Está bien, porque al final, bueno, te guardan tu distancia para cuando estás con la familia y después, oye, todo lo que sea fotos y eso, nosotros tampoco tenemos ninguna pega por hacerlo, así que la verdad que en la ciudad estamos muy, muy a gusto y nos acogen muy bien desde el primer momento. Vale, ahora una pregunta difícil, después casi un año ahí. ¿Cómo lo va con el francés, chicos? ¿Has aprendido suficiente? Ça va. Je parle très bien français. Oh, c'est bon. Tú hablas muchos idiomas, ¿no? Sí, pero... de langue, ¿no? De langue, ouais. El problema es que después de 8 o 10 años en España, viviendo y trabajando, tengo ahora el castellano y el español aquí en la cabeza y el francés y italiano son ahí atrás. Y sí, estoy luchando a recordar unas palabras más fáciles, pero sí puedo leerlo y lo entiendo. Pipa me ha dicho que lo entiendes ya bastante bien, ¿no? Sí. Bueno, estoy con clase de francés con mi esposa 2 veces por semana. Bueno, ahora con lo de la cuarentena paramos. Y como te digo, te venía diciendo antes de que se uniera Álvaro, estoy entendiendo todo lo que dicen en francés, salvo que hablen muy rápido. Sí. Ahí está complicado, pero si hablan despacio yo entiendo todo y obviamente, como te decía, hablarlo yo y muy poco, pero me defiendo un poco. Yo también, entenderlo lo entiendo todo y bueno, hablar, ya nos estamos soltando a hablar un poquito más. Sí que es cierto que cuando hablan el francés, cuando il parle le français de Marseille, c'est très difficile pour nous. Très difficile, parce qu'il parle très vite et c'est un peu difficile, mais on essayait de parler français. ¡Viva! ¡Qué bon, Álvaro! ¡Allons-y! ¡On crée une gueule! ¡Bravo! Ok, ahora tenemos un mensaje claro, porque no entiende ni francés ni el castellano, el Doué Charles Tazzara. Hay que aprender francés, Doué, venga. Come on, you have to learn English, Doué. Es otro nivel de persona. Mira, él es del sur de Croacia, es algo diferente, ellos son... Y él es un pequeño en nuestro país, como yo. Sí. Yo me siento pequeño en mi país, te lo juro. ¿En serio? Sí, más bajo del medio. Sí, los chicos como Doué son ahora el medio. Ajá. Pues nos van a quitar de jugar al fútbol todos. Sí, o baloncesto, balonmano, no sé qué. Sí. No, Doué, buenísima persona. Bueno, el Pipa te lo puede decir. Sí, estamos en contacto en Instagram y es un buen chaval, de verdad, totalmente. Buenísima.
tuve una otra, una preguntita para vosotros, porque yo soy un gran fan de fútbol, como he dicho. Si puedes hacer unos 11, ideal, con quién has jugado o contra quién has jugado, ¿cuáles son más o menos 11 jugadores que serían contigo jugando cada uno, si tienes una idea? No sé, a mí me gusta, es como a mí preguntar con quién me gustaría actuar, ¿sabes? Gary Oldman, John Malkovich, Javier Bardem, por ejemplo, ¿sabes? Pipa, ¿Cómo es tira, con vosotros? Tirando uno y uno, va. Venga, dale, portero. ¿Portero? Sí. Y de los que yo tuve, te puedo elegir dos. Uno es Esteban Andrada, arquero de Boca hoy en día, pero me quedo con Mandanda. Muy bien. Álvaro, te toca. ¿Posición qué? ¿Central? No, portero. Arquero. Portero. Pues mira, me voy a quedar con dos también, porque Mandanda yo, sinceramente, no lo tenía muy conocido. Sí que es cierto que por nombre y todo lo que es no de ver partidos, y a mí me sorprendió muchísimo. Y te voy a decir Sergio Asenjo, que es un amigo mío, es portero de Villarreal. Sí, claro. 4 lesiones de ligamento cruzado y todavía vuelve. Rodilla, y todavía sigue ahí a flor de piel. Así que para mí esos dos son mis porteros. Muy bien. Seguimos. Los dos centrales, cada uno. ¿Empiezo? Centrales. Dale, empezar porque no lo... Central ahí ya... Venga, empiezo. Yo me quedo con el capitán de España, que es Sergio Ramos. Me lo tengo que quedar, lo siento. Bueno, luego te tengo que hacer unas preguntas a ti, ¿eh? La bestia. Ok, vale. Y Puyol, que ya no está. Yeah. Era mi... Para mí Puyol es el... Estamos armando de cualquier 11, ¿no? No hace falta que juegue. Sí, claro. Sí, Pipa, dale. Está bien. Defensor, el gringo Heinze. Me quedo con Heinze. Vale, uno más, dame uno más. ¿Uno más? No puedes tener dos Heinzes. El gringo Heinze, el otro, el ratón Ayala, que fue mucho tiempo jugador de Valencia también. Top player. Estoy nombrando argentino, ¿no? Porque si no, bueno... Vale. No vendas. Vale. A ver si ahora... Te lo elijo a Piqué, a Sergio Ramos. Mira, puedes ir y Beckenbauer, hostia. No lo conocí. Vale, laterales. Pipa, dale. Jordi Alba. Sí, impresionante jugador. ¿Y por la derecha? ¿Derecha? Por derecha, Pupi Zanetti. El viejo. Jugaba con 48 años, no sé. Sí. Con pero 40 bestia, años estaba jugando. Una bestia de jugador, hostia, sí. De locos. Venga, te toca, Álvaro. Me toca. Yo te voy a decir Dani Alves. Para mí uno de los mejores laterales que yo he visto en el fútbol, otro nivel. Y te voy a decir un compatriota del Pipa, porque jugó en Villarreal, le vi el año pasado y la gente de Villarreal me apoyará. El vasco Arruabarrena. La gente de Villarreal me esto quema. Este chaval cómo maneja. Muy bien. Ok, dame 3 en el medio campo. Un medio campo que para mí es el corazón de un equipo. El corazón del fútbol. Sí, te los tiro yo, va. Yo tengo un problema. Yo cuando empezaba ya en esto del fútbol, España fue campeona del mundo, y para mí el centro del campo ese de Iniesta, Xavi Alonso, para mí es mi copa del mundo. Xavi Alonso, sí. Te la tengo que tirar. Iniesta, Xavi Alonso. Ok. Aunque mi preferido siempre será Santi Cazorla, el pequeñito. Santi de Villarreal y Arsenal, y jugó muy bien en Arsenal, pero ahora vive una nueva vida en el Villarreal. Sí, claro. Jugadorazo también. Pipa, te toca. Yo te voy a elegir a 2. Uno es Iniesta. Como dice Álvaro, para mí lejos el mejor de todos. Y el mago. le voy a poner a Fernando Gago, porque fue quien me enseñó muchas cosas a mí dentro de Boca, y me parece un jugadores como muy pocos ahí. Así que está Iniesta, Fernando Gago. Muy bien. Vale. ¿Qué nos queda? Tenemos 3, 4, 8, 3 arriba. Si hablamos 4-3-3. 3 arriba. Pipa, todo esto, el ataque. Luca, te voy a decir una cosa. Vos sabías que yo no miro nada de fútbol, ¿no? ¿Quién? ¿Tú?
Yo no miro Un nada. desastre. ¿Cómo? ¿Cómo vas a aprender? No miro fútbol. No miro fútbol. Yo miro Nunca- demasiado. Yo miro demasiado. Pipa, Yo vemos miro un partido. demasiado. No, Pipa, un partido. No. Vale, mira. No. Pide cena. No. Muy bien, tienes más Increíble. tiempo para ver series. Vale. Sí. Dame 3 jugadores arriba. Dale, Pipa. Uno de mis preferidos, el gordo Ronaldo. No Cristiano, ¿eh? El Ok. gordo Ronaldo. Sí, no. El Ronaldo verdadero. Exactamente. El bicho. Exactamente. Que me Mira, guste. 3, para completar 11. Para 3 de arriba me faltan. Sí. Sí. Ronnie. Ronaldo, Ronaldinho, Messi. Uf, imagínate este Tremendo. partido. Buah. Sí, impresionante. Me Mira, toca. pero es que yo Messi como he del dicho, lado es izquierdo. muy difícil. Ronaldinho Sí. del lado izquierdo, Ronaldo. Y Ronaldo en el centro y... Exactamente. Venga, Álvaro. Yo te voy a tirar contra los que me he enfrentado y que a mí me han parecido nivel top. ¿Vale? Te voy a tirar de delantero Forlán. Me enfrenté con él en el debut. En primera 2010, división. Me gustó muchísimo. 2010 jugó 2010 en África Eso del es. Sur. Buah. Sí. 2011 debuté yo, jugué contra el Kun Agüero y Forlán arriba en el Atlético de Madrid y me parecieron brutales. Sí. Messi que me las ha hecho pasar muy malas. Eso sí, te voy a decir que tengo fotos de Messi. Tengo fotos de Messi volando, volando, Ajá. así palo, volando, y entonces, bueno, son bonitas fotos. Es lo único que puedes hacer, ¿no? Sí, por eso. Si manejas a chocarle o tocarle, porque se va. Ya. Se veía Messi y Álvaro corriendo atrás. Así. Sí. Si lo coges, tienes fotos de esas. Difícil, pero bueno, tengo alguna. En 9 años me ha dado para darle alguna. Y además, Okay. tú sabes, el derbi español-Barcelona ahí es bonito. Y yo era Sí, capitán no, de español, sí. además. Sí, es una pelea sin parar siempre. Era muy bonito. Es un derbi. Mira, chicos, perdona por esa pregunta, es muy difícil. Yo estoy de acuerdo. Siempre cuando dices un nombre, te recuerdas un otro nombre del otro jugador y es difícil hacer unos 11 ideales. Sí. Siempre dejas alguno. Pero, ok, un tema que es que nuestros aficionados de la serie y vuestros aficionados del fútbol, todos vivimos ahora en un mundo un poco complicado. ¿Cómo llevas al tema del COVID-19 y pasando el tiempo y tienes un mensaje para todos nuestros fans? Yo, por ejemplo, a mí siempre estoy pensando de los trabajadores en el sector de medicina, de salud y todo eso. Me gustaría saber cómo lo llevas ahora y qué piensas cómo vamos a salir de este problema. Bueno, a ver, yo soy español, como tú sabes, ahí el tema, la verdad que está como en Francia muy difícil. Hemos pasado momentos muy difíciles. Justo la semana en el cual pues empieza el confinamiento, yo me iba a ir a España porque teníamos selecciones y me iba a ver a la familia. Y desde entonces bueno, estoy en Marsella, no hemos podido movernos, ni el Pipa ni yo. Y sinceramente, pues momentos complicados en los cuales pues ves los números de contagiados, de fallecidos, y la verdad que es para echarte las manos a la cabeza. Sí que es cierto que nosotros en todo momento siempre hemos apoyado lo que son las causas, los hospitales, por los cuales creo que ahora mismo son súper importantes para la sociedad. Y sí que es cierto que bueno, en todo momento hemos apoyado las campañas de quedarnos en casa, de apoyar a la gente que está pasando malos momentos para que queden en casa y no vaya más esta pandemia que está haciendo tanto daño al mundo. Y bueno, mandar desde aquí, desde esta conversación tan bonita que estamos teniendo los tres, pues un fuerte abrazo a todas las familias afectadas, a los profesionales de los hospitales, de los cuerpos de seguridad que nos protegen todos los días, bueno, al final todos los trabajadores que se exponen al virus y que viven ahora mismo por nosotros. Así que desde aquí mandarles un fuerte abrazo de parte de los tres. A todos, sí. Ánimo, sí. Bravo, a todos ellos. No, bueno, de Sí. mi parte, bueno, hoy te comentaba un poco lo que estaba pasando en Argentina. Sí. Realmente, en un 70% la gente le está dando mucha importancia y el otro 30% no tanto. Sí. Y lo que por ahí no pueden llegar a entender que ese 30% pueden contagiar a todos los otros 70% que le están dando importancia. Entonces yo creo que nosotros de alguna manera tenemos varios seguidores en las redes sociales,
que somos personas públicas, de tratar de dar una mano en lo que es la comunicación y decirle de lo que uno está viviendo, lo que le toca vivir de tan de cerca de lo que está pasando, como dice Álvaro, en España, en Italia, lo mismo que está pasando en Francia. Y es realmente preocupante. Como te digo, en Argentina todavía no llegó el pico máximo de lo que es el virus, recién ahora a fines de mayo se está esperando el pico del virus y bueno, por suerte, gracias a Dios, lo que es el presidente de Argentina está haciendo las cosas muy bien, pero bueno, siempre hay alguno que no le da tanta importancia a lo que dicen y bueno, realmente nada, el trabajo que están haciendo los médicos se agradece eternamente porque ponen en riesgo su vida también porque es así. Agradecerles a todos ellos y nada, después nosotros acá en casa lo vivimos obviamente, como te decía, ya no aguantando más a nadie, ¿no? Hace 40 y pico de días que estamos encerrados, pero bueno, como te digo, tratando de disfrutar la familia, les pido a muchos que hagan lo mismo, disfruten la familia y que se cuiden mucho porque realmente todo lo que está pasando acá alrededor, principalmente se lo digo a la gente de Argentina, es que es muy preocupante y que le tienen que dar importancia porque puede terminar muy parecido a lo que vivió Italia, ¿no? Así que ojalá que no lleguemos a ese punto. Chicos, bueno, Luca, muchísimas gracias. Un beso a todos, Luca. Gracias a vos. Y nos vemos en breve, ojalá. Y que viva la Casa de Papel. Chao. Chao, Luca. Chao. Chao. Merci.